En la fiesta de cumpleaños de mi madre, que celebraba sus 60 años, entré con la tarta que había pagado yo. Apenas entré, escuché a mi hermana reír y decir: «Miren, por fin llegó la billetera de la familia». Mi tío levantó su copa y dijo: «Por el hijo que más da, pero el que menos importa». Incluso mi madre sonrió y, como si nada, dijo: «No hagas un escándalo. Es mi día». Dejé la torta sobre la mesa, dejé el sobre con el pago al lugar y me fui. Tengo 33 años y me llamo Marcelo. Si me hubieras preguntado hace algunos años qué tipo de hombre quería ser, habría respondido, sin dudar: alguien generoso, comprensivo, un pilar en quien la familia pudiera confiar. Pero jamás imaginé que intentar ser ese hombre me convertiría en otra cosa. Alguien invisible, poco valorado y, con el tiempo, alguien que dejó de perdonar. Todo giraba en torno al cumpleaños número 60 de mi madre. Llevábamos meses planeando una gran celebración. Un salón alquilado, servicio de catering, música en vivo, flores, adornos, todo incluido. Parecía una boda más que un cumpleaños. Mi hermana Valeria figuraba como la encargada de la organización, pero en la práctica yo era quien terminaba encargándose de todo. «Marcelo, ¿puedes adelantar el depósito? Tú te entiendes mejor con la pastelería. ¿Puedes hablar con ellos? Y no olvides enviar el adelanto para la banda antes del viernes, por favor». Siempre comenzaba así, con una tarea puntual, y terminaba vaciando mi cuenta bancaria para mantener en pie algo que llamaban familia. Nunca me quejé. Tal vez debía hacerlo. Pero en el fondo pensaba que, si seguía aportando dinero, tiempo y esfuerzo, algún día dejaría de ser el divorciado, el que vive para trabajar, el callado. Algún día me verían como parte real del círculo. De esa noche, sin embargo, fue el golpe final a toda ilusión. La fiesta estaba pactada para las 7 de la tarde. Yo llegué unos minutos antes, llevando personalmente el pastel. 2 niveles, vainilla con relleno de frambuesa y flores de azúcar hechas a mano, iguales a las rosas favoritas de mamá. Era lo único de todo aquello que me hacía sentir realmente orgulloso. No bien crucé la puerta, escuché una voz que cortó el murmullo del salón como un cristal rompiéndose. «Miren quién llegó», exclamó Valeria sin molestarse en bajar la voz. Al fin apareció el cajero familiar. Las carcajadas no se hicieron esperar. El tío Ernesto, ya con 2 tintos encima, alzó su copa y agregó: «El que más da, pero al que nadie extraña». Me quedé inmóvil. El pastel temblaba en mis manos. Mi sonrisa se borró. Apenas logré decir un hola apagado. Miré alrededor. Nadie mostró incomodidad, nadie me defendió. Era como si todos supieran de ese chiste privado y yo solo acabara de ser incluido. Mi madre, de pie junto a la mesa principal, vestida de granate, con su collar de perlas y una sonrisa que parecía de revista, me miró y dijo en voz baja: «No armes un escándalo. Hoy es mi día». Fue un golpe seco. Algo en mí se quebró. No respondí. Ni siquiera dejé el pastel sobre la mesa. Caminé entre las decoraciones, pasé junto al fotógrafo capturando sonrisas y llegué directo a la recepción. El encargado levantó la vista. «¿Nombre?», preguntó. Deslicé un sobre por el mostrador. «Marcelo Torres. Lo que queda por pagar, pero quiero cancelarlo todo. Cada cheque dentro del sobre. Devuélvalos, por favor». Sus cejas se levantaron. «Señor, el evento ya comenzó». «Lo sé», interrumpí. «Pero aún no depositaron nada, ¿cierto?». «No, aún no». Entonces rompí los talones de pago frente a él. El hombre dudó, pero debió notar en mi expresión que no estaba bromeando. «Hablaré con el dueño», dijo. «Está aquí esta noche. Espere un momento». No lo hice. Di media vuelta y salí por la puerta principal. Sin decir una sola palabra más. Mi coche estaba justo cruzando la calle. Me senté dentro sin encender el motor y observé a través de los ventanales a la gente bailando, el bajo vibrando suavemente en el aire. Intentaba calmar el temblor de mis manos. Fue una reacción exagerada, tal vez impulsiva, puede ser, pero merecida. No lo dudaba. No podía quitarme de la cabeza la frase del tío Ernesto: «Da lo máximo, pero no importa». Y entonces, como una marea que sube lentamente, lo entendí todo. El fotógrafo, el catering, la banda, las flores, la decoración, el champán, lo había pagado yo. Lo ridículo no era que se burlaran de mí, sino que lo hacían desde lo alto de algo que construí con mi generosidad. A eso de las 8:15, las luces parpadearon una vez, luego otra, una tercera y se apagaron por completo. La música se cortó en seco. Vi las sombras moverse entre las ventanas, algunos sacando sus teléfonos, otros mirando al techo, murmurando. El caos no estalla de golpe. Se cocina a fuego lento, como la presión en una olla cerrada. La energía no volvió, la música tampoco. Los camareros empezaron a recoger las bandejas a oscuras uno a uno. Los invitados se acercaron a la salida confundidos. Mi teléfono empezó a vibrar. Primero Valeria, luego mamá, después Ernesto.
Todos los mensajes tenían un comienzo parecido. Hola Marcelo. ¿Sigues aquí? Hay un problema. Dicen que no se pagó todo. Esto debe ser un error, ¿cierto? No contesté, solo me recosté en el asiento y observé. Algunos salían en grupos, otros con los zapatos en la mano, algunos llevando sus abrigos, otros sus copas a medio terminar. La última en salir fue mamá, flanqueada por Valeria y Ernesto. Discutían con el encargado justo en la entrada. Ella hacía gestos exagerados, señalando el salón, medio a oscuras, como si le debieran algo. Incluso desde el auto, escuché su voz. ¿Dónde está mi hijo? Él fue quien organizó todo esto. Y ahí me quedé dentro del coche en silencio observando. Y por primera vez sin culpa. Un rato después, mientras todos deambulaban por el estacionamiento, caminando de un lado a otro, discutiendo, revisando sus teléfonos como si alguno pudiera encontrar un botón mágico para deshacer la noche, mi madre no paraba de llamarme. Valeria también. Al principio se escribían entre ellas, luego comenzaron a mandarme mensajes directamente. ¿Qué te pasa, Marcelo? El lugar dice que cancelaste. Arregla esto ya, mamá. No sé qué intentas hacer, pero esta noche era para mí. Marcelo, vuelve y da la cara, escribió el tío Ernesto. Leí cada palabra, no respondí. A las 9:27 apagué el celular y me fui a casa. No pegué un ojo, no solo por la rabia, aunque la sentía, sino porque algo dentro de mí se había roto definitivamente. Era como si hubiera abierto una puerta que durante años fingí que no existía, una puerta con una etiqueta que decía exactamente lo que no quería leer. A la mañana siguiente me levanté y empecé a escribir. No mensajes ni correos, cartas de las de verdad. Saqué mi chequera, el calendario y revisé todas las cuentas desde las que durante años estuve sosteniendo económicamente a mi familia sin que nadie lo notara. Hice una lista minuciosa. 1.200 mensuales para el alquiler de mi madre, 400 al mes para la guardería del hijo de Valeria, 300 para cubrir una deuda de tarjeta de crédito del tío Ernesto, 250 en servicios del hogar de mamá durante los inviernos, 8.000 para el vestido de boda de Valeria hace 2 años, 15.000 que presté al tío Ernesto y jamás devolvió, todos los adelantos que hice para la fiesta, incluso aquellos que pagué tarde. Sumé todo. Un poco más de 94.000 en 6 años, sin reclamar, sin agradecimientos, sin reconocimiento. Y yo no soy rico. Soy analista de sistemas en una empresa mediana. Vivo con lo justo. No tengo coche de lujo, ni salgo de vacaciones. Rento en vez de ser propietario. Mi estabilidad venía de cargar con ellos. Imprimí la lista y preparé 3 copias. Luego redacté una carta. No era amarga ni melodramática, solo era honesta. Les expliqué que desde ese momento dejaba de cubrir cualquier gasto de la familia. No porque estuviera enojado, les dije, sino porque estaba harto. Harto de que me tomaran por sentado, de ver cómo se reían mientras yo financiaba sus celebraciones. Harto de ser la billetera. Doblé las cartas, adjunté la lista detallada y envié cada sobre con acuse de recibo. Uno para mamá, uno para Valeria y otro para el tío Ernesto. Ese mismo día salí a desayunar. Solo pedí huevos benedictinos con jugo de naranja natural y le dejé a la mesera una propina del 40%. No por extravagancia, por libertad. A la mañana siguiente, cuando encendí el celular, los mensajes comenzaron a llegar como una avalancha. Valeria, ¿hablas en serio? ¿Vas a dejar de pagar la guardería por esta tontería? Mamá, ¿cómo te atreves a humillarme el día de mi cumpleaños y después mandarme esa lista como si fuera una carga? Tío Ernesto, esto es bajo, incluso para ti. Bajo. Ni siquiera había comenzado, porque esa era solo la primera parte. Lo siguiente no era solo cortar el flujo de dinero, era dejar expuesta a la verdad que todos evitaban. Dependían de mí. Y sin mi ayuda, la estructura de sus vidas empezó a resquebrajarse. A la segunda semana, Valeria llamó llorando. La guardería dejó de aceptar pagos atrasados. Me suplicó que la ayudara al menos un mes más. El propietario del tío Ernesto comenzó a enviarle avisos finales que antes llegaban a mí. Y mamá, por primera vez en años, tuvo que enfrentarse a su arrendador. Él le había dicho que siempre le pagaban antes del 5, pero ya no. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después de la fiesta. Me llamó el encargado del local. Me dijo que alguien, presentándose como mi asistente, intentó reservar nuevamente el lugar usando mi nombre y un código de descuento. La tarjeta fue rechazada. El nombre en el cartel era Valeria. Todavía pensaban que podía arreglarlo todo. Fue entonces cuando decidí ir más allá. Durante años, además de pagar por sus estilos de vida, había estado documentándolo todo. Cada transferencia, cada extracto bancario, cada correo, no con intención de usarlo. Hasta ahora. Organicé todo en una carpeta en Google Drive. Pagos de alquiler para mamá, mensualidades de guardería para Valeria, deudas de tarjetas de Ernesto, gastos de la fiesta, préstamos sin pagar.
Compartí la carpeta con toda la familia extendida. Tías, primos, incluso mi abuela. Acompañé el enlace con un solo mensaje. Voy a tomar distancia por un tiempo. No busco disculpas. Quiero que alguien se haga responsable. Si alguna vez te preguntaste por qué parezco distante o agotado, es porque pasé años siendo la burla de quienes salvé en silencio. Se acabó. Les deseo lo mejor. Nada más. Ni insultos, ni drama, solo verdad. El impacto fue inmediato. Algunos primos me escribieron en cuanto lo vieron consternados. Pensaba que solo eras el callado del grupo. No sabía que eras quien sostenía todo, dijo uno. Pero de mamá, silencio total. 3 días después, un solo mensaje. Espero que estés feliz. La familia se está desmoronando. Lo leí con calma y respondí. Quizás era necesario. Y lo dejé ahí, porque esto no era venganza, era liberación, un desmantelamiento cuidadoso y lento del pedestal que me habían construido en la espalda. Pero la historia no acabó ahí. Poco después recibí una invitación, una cena familiar organizada por el tío Ernesto, supuestamente un nuevo comienzo. No respondí de inmediato. El asunto del correo decía: cena de reinicio familiar. Domingo a las 6 de la tarde en casa de Ernesto. El cuerpo del mensaje era corto, sospechosamente breve. Vamos a hablar y empezar de nuevo. Sin dramas, solo familia. Sin mención del desastre en la fiesta, sin referencias a la carpeta, ni una disculpa, ni siquiera mi nombre. Aún así, confirmé mi asistencia. No para cerrar un ciclo. Ese ya lo había dejado atrás. Lo hice porque presentía que no sería una cena cualquiera, sería una representación. Y yo quería estar en primera fila, o mejor dicho, quería llevar mi propia luz. El domingo llegó. Me vestí con unos vaqueros oscuros y una camisa abotonada, nada llamativo, pero impecable. A las 6 en punto crucé la puerta. No llegué temprano ni tarde. Lo hice en el momento exacto para dejar en claro que ya no buscaba su aprobación. La casa de tío Ernesto ya estaba llena. Reconocía a la mayoría. Primos lejanos, conocidos de siempre, gente que solía aparecer en las reuniones familiares importantes, pero que gravitaban como siempre alrededor de las figuras centrales. Mamá, Ernesto y Valeria. En la sala el ambiente era forzado, risas exageradas, vasos en mano, conversaciones que se interrumpían apenas alguien más entraba. Cuando crucé la puerta, algunos me miraron y se quedaron inmóviles. Otros solo dibujaron esa sonrisa incómoda que uno le da a alguien del que ha oído hablar, pero con quien nunca ha cruzado palabra. Valeria estaba junto a la isla de la cocina sirviéndose algo. Me miró con expresión sorprendida. ¿De verdad viniste?, dijo sin emoción. Asentí con la cabeza. ¿No fuiste tú quien me invitó? Soltó una risa breve, más sarcástica que divertida. Sí, aunque no pensé que aparecerías. Después de que me llamaron el cajero automático de la familia y se burlaron de mí en una fiesta que yo mismo financié. Me sostuvo la mirada. Era una broma. Entonces, ¿por qué nadie se rió hasta que me fui? No respondió. Bebió un trago y se dio media vuelta. Recorrí la casa despacio, como si fuera uno más del montón. Saludé a algunos que me devolvieron sonrisas tímidas. La mayoría simplemente evitaba el contacto visual. Tío Ernesto se movía de un lado a otro, sirviendo copas, dando palmadas en la espalda, intentando mantener la energía como si fuera el anfitrión de un programa barato. A las 6:20 en punto llegó mamá. Su entrada, como siempre, fue medida al milímetro. Bufanda de diseñador, gafas de sol exageradas a pesar de que el sol ya bajaba. Y esa sonrisa suave que jamás llegaba a sus ojos. Pasó junto a mí, sin detenerse, apenas con un gesto ambiguo entre un hola y un me arruinaste el cumpleaños. Ni un abrazo, ni una palabra. Poco después anunciaron la cena, una mesa larga estilo buffet con todos sentados juntos para que cupieran. Me ubiqué en el centro, visible, pero lejos del protagonismo. Ernesto presidía la cabecera. Antes de empezar a servir, alzó su copa. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí. Estas semanas han sido difíciles, pero creo que todos coincidimos en que la familia es la familia. Pase lo que pase, seguimos juntos. Algunos aplaudieron con desgano, otros solo asentaron con la cabeza. Valeria sonrió. Entonces Ernesto añadió. Y creo que todos le debemos una disculpa a Marcelo por lo que ocurrió. El silencio fue inmediato. El corazón me latía con fuerza, pero no por emoción ni nervios. Marcelo, así me llamó. Sé que la última reunión no fue lo que esperabas, continuó. Pero todos tuvimos tiempo para pensar. Creo que estamos listos para dejarlo atrás, ¿verdad? Me miró. Todos me miraron. Observé la mesa. Mamá sacaba servilletas con lentitud. Valeria revisaba el teléfono por debajo del mantel. Conté hasta 5 mentalmente. ¿De verdad quieren dejarlo atrás?, pregunté con calma. ¿O simplemente quieren que el banco vuelva a abrir? Ernesto parpadeó. Eso no es justo. No. Miré a todos.
Durante 6 años cubrí alquileres, cuentas, fiestas, viajes, deudas, hasta la guardería de sus hijos. Y cuando al fin dije que no, cuando puse un límite, me llamaron exagerado y me dejaron fuera. Hicieron otra fiesta y se rieron de mí. Nadie dijo nada. Me puse de pie con calma y metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Saqué un sobre blanco y lo dejé en el centro de la mesa. No es dinero, dije. Es el título del departamento de mamá. Lo compré hace 2 años y lo puse a nombre de un fideicomiso. Está a mi nombre desde entonces. Mamá alzó la vista de golpe. El vaso de Valeria se detuvo en el aire. No te preocupes, le dije a mamá. Puedes quedarte ahí. Te lo cedo de forma definitiva. No me deberás nada nunca más. Me giré hacia Ernesto. Tus tarjetas de crédito. Cancelé todos los accesos como usuario autorizado. Tendrás que pagar por ti mismo. Desde ahora iba a hablar, pero seguí. Y tú, Valeria, la guardería de tu hijo ya está cubierta por 2 meses. Después te toca. Pasé la mirada por cada uno. No vine a discutir. Vine a devolverles todo. ¿Quieren empezar desde cero? Perfecto. Aquí está. El ambiente se sintió como si el centro de gravedad hubiera cambiado. Mamá estaba pálida. Ernesto sudaba. Valeria apretaba la mandíbula como si se contuviera para no explotar. Aún así, nadie se disculpó. Nadie preguntó cómo llegué a este punto. Solo se quedaron ahí, tratando de entender las nuevas reglas, como ajedrecistas que se dan cuenta tarde de que perdieron a su reina 3 jugadas atrás. Empujé la silla hacia atrás. Espero que disfruten la cena, dije. Probablemente sepa mejor ahora que la pagan ustedes. Y me fui. Pero no dejé la ciudad. Había una persona con la que no había hablado en todo este tiempo, alguien de quien no sabía nada hacía años. La única que desapareció cuando todo se volvió oscuro. Mi prima Madison solía decir que yo era su favorito. Era la única que en las reuniones se sentaba conmigo cuando nadie más lo hacía. No nos veíamos desde que ella tenía 20 y tantos, tal vez una Navidad incómoda después, pero siempre fue distinta, más joven, pero observadora, demasiado inteligente como para quedarse atrapada. Y la semana pasada me escribió solo 5 palabras. Me hicieron lo mismo a mí. Nunca supe realmente por qué desapareció. Siempre supuse que se había mudado a otro estado para estudiar, luego a trabajar. Quizás la vida misma se interpuso. Y aunque no estaba del todo equivocado, tampoco conocía la historia completa. Esa noche le respondí al mensaje. Hablemos, escribí. Contestó enseguida. A la mañana siguiente nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada frente a una taza de té con un cuaderno abierto, como si hubiera estado esperando esa conversación desde hacía años. Se levantó y me abrazó. No fue un abrazo por compromiso, sino uno de esos que dicen sin palabras. Por fin nos sentamos, pedimos café y, antes de que yo pudiera decir algo, comenzó a hojear su cuaderno. He estado reuniendo todo esto, dijo. No por rencor, sino para entender. Y me mostró cada detalle. Resultó que Madison había vivido una situación muy similar a la mía, solo que a una edad más temprana y con un nivel de abuso emocional aún más intenso. Después de terminar sus estudios universitarios, consiguió unas prácticas técnicas y regresó a vivir con su tía Karen. Pero en lugar de apoyarla, Karen le cobró una renta que no solo era superior al precio de mercado, sino que duplicaba ese valor. Decía que le enseñaba responsabilidad, pero Madison también se hacía cargo de los útiles escolares de su prima, compraba comida para la casa y hasta invirtió en un fallido negocio de manualidades en línea que su tía quiso emprender. Cuando por fin logró independizarse, la familia le dio la espalda. Las invitaciones a cumpleaños dejaron de llegar. Los grupos de chat desaparecieron sin aviso. La etiquetaron como egoísta simplemente por dejar de ser útil. Tampoco había tenido contacto con Valeria desde hacía años. En una ocasión, tío Ernesto le pidió dinero y, al negarse, él le respondió con solo 3 palabras. ¡Qué decepción! Sin emoción, sin sorpresa. Ya estaba acostumbrada. Le conté a Madison lo del cumpleaños, el lugar, la carpeta con pruebas, el pastel y la discusión final durante la cena. Soltó una carcajada al escuchar lo del departamento de mamá. Siempre fuiste demasiado generoso, comentó. Me alegra que eso haya cambiado. Conversamos durante 2 horas. Al final llegamos a una conclusión firme. No íbamos a seguir esperando disculpas que nunca llegarían. Así que hicimos un plan, no de venganza, sino de sanación. Decidimos rescatar el verdadero significado de la palabra familia. No esa versión que nos habían vendido desde niños, plagada de juegos de poder, manipulación, jerarquías disfrazadas de afecto, sino una familia construida desde el respeto, la libertad de elegir y la autenticidad. Comenzamos con cenas los domingos, solo ella y yo. Luego, poco a poco, se unieron otros primos que se habían comunicado discretamente después de recibir la carpeta que envié.
Personas que también habían sentido el desprecio del favoritismo o la altanería de los nuestros. Una de las hijas mayores de Ernesto, que se había ido de casa a los 18 y no le dirigía la palabra desde entonces, apareció una noche con unas bebidas y una historia que nos dejó boquiabiertos. Con el tiempo, formamos un nuevo círculo, uno sin culpa ni deberes forzados. Nadie pedía dinero, nadie imponía condiciones. Era un espacio tranquilo, genuino. Pero mientras tanto, las cosas en el otro lado no estaban tan calmadas. A través de conocidos mutuos, supe que el grupo original no estaba manejando bien las consecuencias. Ernesto perdió el control de sus finanzas. Las tarjetas de crédito le fueron bloqueadas y se dio cuenta, quizás por primera vez, del tamaño de su deuda sin alguien que la cubriera. Empezaron a llegarle notificaciones de cobro. Se vio obligado a vender su auto meses después. Lo último que supe fue que volvió a vivir con un viejo amigo del colegio. Valeria intentó lanzar un podcast sobre emprendimiento. No funcionó. Sin ayuda para el cuidado de sus hijos, tuvo que reducir su jornada laboral. Empezó a pedir dinero a un nuevo novio que terminó dejándola cuando se enteró. Poco después volvió a instalarse con mamá. Mamá, por su parte, intentó mantener las apariencias organizando pequeñas reuniones. Contó a todos que había cancelado la fiesta de cumpleaños por decisión propia, pero la historia no convenció. Había demasiadas personas que conocían la verdad. Una vez que la carpeta comenzó a circular, muchos se alejaron en silencio. La verdad tiene esa capacidad de permanecer. Al final me llegó una carta breve escrita a mano. No me di cuenta de cuánto te hice daño. Ahora lo veo. No voy a pedir perdón, pero lo lamento todo. Fue lo más parecido a una disculpa real que jamás recibí de su parte. No respondí, no por rencor, sino porque no necesitaba hacerlo. Ya había dejado todo eso atrás. No me estaba pidiendo nada, solo reconocía lo ocurrido y con eso bastaba. Ya ha pasado un año desde entonces. Los domingos los paso cocinando, riendo y jugando con personas que me valoran por quién soy, no por lo que puedo ofrecer. Madison y yo estamos más unidos que nunca. Hace poco se comprometió y me pidió que oficiara su boda. Acepté sin pensarlo. El grupo de siempre, esos que alguna vez levantaron sus copas celebrando al que más aportaba sin ser valorado, ya no aparecen ni mensajes ni llamadas. Y ese silencio que antes pesaba como una piedra, hoy se siente como un descanso merecido. En cuanto al pastel de aquel evento fallido, decidí no desperdiciarlo. Lo pedí otra vez, sin cambiar un solo detalle, mismo sabor, misma decoración, pero esta vez no lo llevé a una fiesta donde sobran los compromisos, sino a una mesa donde hay espacio para la sinceridad. Compartimos esa noche entre bromas, juegos de mesa y conversaciones sin filtros. Levantamos las copas no por las apariencias ni por tradiciones vacías, sino por el alivio de haber elegido con quién compartir nuestras vidas. Y al verlos a todos alrededor, con sonrisas reales y voces llenas de afecto, comprendí algo fundamental. No me alejé de una familia, me acerqué por fin a la que sí vale la pena.